Muy buenos días. Nuevamente queremos dar la bienvenida a todos los que nos visitan de cualquier lado donde sea esto, desde Colombia, desde México, desde Estados Unidos y otros lugares de Sudamérica. Les damos la más cordial bienvenida. Este día, hoy va a estar con nosotros un invitado, es alguien nuevo, el invitado no soy yo porque en un sentido yo ya no soy invitado, ya he estado con ustedes muchas veces, gracias a Dios. Pero no, vamos a tener un invitado que es alguien, es un ministro en una ciudad del norte de México. Se llama Javier Lemus. Y bueno, pues él es el que nos va a compartir hoy la palabra y creemos que Dios nos va a hablar, nos va a decir algo que ha estado diciéndonos y que nos va a traer más luz todavía de lo que estamos viendo durante ya tanto tiempo acerca de la fe. Pero antes que eso, yo quiero, y como ha sido en realidad un poco una costumbre, quiero comentar algo para que nuestro corazón como que se empiece a poner a tono con lo que solemos hacer eh, eh, primeramente, que es juntos alabar a Dios, juntos recordar al Señor lo bueno que ha sido y juntos ofrecer a Dios ciertos cantos que pues precisamente están hechos para eso, para que podamos pues estar en lo mismo y agradecerle a Dios. Dice la palabra del Señor que esa alabanza es el fruto de los labios que confiesan su nombre. ¿Y qué confiesan? Bueno, pues confiesan que Dios ha sido bueno, confiesan que Dios es justo, confiesan que Dios es misericordioso, confiesan muchísimas cosas que el Señor es para todos nosotros. Y si todavía no lo ha sido para ti, o no has sabido, o no has reconocido todavía lo importantísimo y lo bueno que Dios ha sido para ti, te invito a que hoy pongas tu corazón en ello. Pero bueno, antes de eso, también quiero yo hacer mención y recordar un evento, una festividad, una tradición que no es propia de nosotros los latinos, pero que es propia de las personas y de los habitantes de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque no siendo yo definitivamente mucho de costumbres, sin embargo, esa es una costumbre y este es un día, el Día de Acción de Gracias, me estoy refiriendo a ese día, que es muy interesante, es realmente interesante, es una festividad de los norteamericanos muy importante, tan importante como la Navidad, tan importante y más importante que el 4 de julio, que es cuando ellos celebran su independencia, etcétera, pero es una de las más importantes, todo el mundo lo celebra y lo celebran precisamente, lo celebran el cuarto jueves de noviembre. Esto es hace 4 días, ¿no? Estamos hoy a 28, estamos hablando del 25, perdón, el 25 fue Acción de Gracias allá, quizás supiste, quizás leíste alguna noticia, porque muchas hacían alusión a ello, quizás no, pero no importa. Ahora, lo importante es que este día conmemora algo histórico y algo que tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque tiene que ver con unos cristianos que en 1600, a principios del siglo XVII, ellos estaban huyendo literalmente, estaban drásticamente cambiando su vida huyendo de Inglaterra. ¿Por qué? Porque siendo cristianos, queriendo ser serios en la palabra de Dios, tenían muchísima oposición por la iglesia establecida, que era la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra. Desde el principio del siglo XVII, por ahí de 1608 más o menos, empezaron a irse a otros países, especialmente se empezaron a ir a Holanda, porque Holanda se caracterizaba, estamos hablando de Europa, y Holanda se caracterizaba en aquellos tiempos por ser como muy tolerante con la libertad de creencias de las personas podían ejercer libremente su culto, pero muchos ingleses fueron para allá buscando el ser libres de la opresión de la iglesia y poder alabar a Dios libremente.
pero muchos no quisieron quedarse ahí porque temían pues perder el inglés, ser absorbidos por la cultura, no estaban encontrando cómo salir adelante y entonces una cantidad de ellos, como 100, 102 específicamente, se embarcaron en 1620, se embarcaron hacia el Nuevo Mundo. Ellos partieron de Inglaterra en 2 barcos y partieron por ahí de agosto de 1620. Esto es importante. Pero ¿qué pasó? Primero salieron y, bueno, tuvieron problemas con uno de los barcos y tuvieron que regresar. Después que arreglaron los problemas en puerto y que pusieron los remedios que necesitaban, se fueron nuevamente y partieron y ya estando en mar abierto, tuvieron nuevamente problemas en ese barco y tuvieron que regresar otra vez. Tanto fue así que ya ese barco no fue y los que se conocen como los peregrinos que iban en ese otro barco, se pasaron todos al barco que se conoce hoy en día, que es el Mayflower. Quizás has escuchado de eso, se llama el Flor de Mayo. Eh, eh, y el Mayflower se conoce más en inglés, pero todos se pasaron ahí. Imagínate, no eran barcos muy grandes, eran barcos de 30 y pocos metros de largo y por 7, 8 metros de ancho. No eran muchos, iban 102, tenían unos animales y tenían además la tripulación, que eran como otras 30 personas. O sea, iban compactados en unas condiciones de hacinamiento, en unas condiciones difíciles. Pero el punto es que salieron ya tarde. O sea, la estación había avanzado, ya no pudieron salir en agosto, sino que salieron después y estuvieron en el mar y cruzaron el Atlántico y cruzaron cuando ya el mal tiempo empezaba. Entonces llegaron a las costas, digamos, de lo que hoy sería Estados Unidos y también querían llegar quizás hacia la parte de Canadá. Bueno, llegaron hacia esas costas ya en noviembre, pero además el mal tiempo no les permitió llegar a donde ellos realmente querían. Date cuenta que no eran barcos que tenían motor, eran barcos que andaban con velas y estaban muy a merced del viento y de las direcciones de los vientos. Entonces, no llegaron donde querían, sino más o menos 800 kilómetros más al norte. Entonces, llegaron en mala época, no pudieron ya hacer realmente nada y además a un lugar más frío de lo que esperaban. Entonces, ese primer invierno, cuando ellos llegaron por ahí más o menos de finales o mediados finales de noviembre de 1620, ellos no pudieron realmente desembarcar y empezar a hacer pues algo, ¿no? Un campamento y de ahí empezar, no, sino que ellos se tuvieron que quedar en el barco, no podían hacer nada y algunos bajaban, cazaban, etcétera, y entonces así fueron pasando el invierno, pero fue un invierno malísimo, un invierno que duró muchísimo y fue malísimo y casi la mitad de las personas se murieron. Imagínate, tú piensas en las mamás que iban con sus hijos, se morían sus hijos, los dos se morían que tenían, se morían hombres, se morían mujeres por escorbuto, porque no tenían alimentos frescos, por frío, por hambre. Y entonces, cuando ya el invierno cedió y empezó la primavera, allá en lo que hoy se conoce como Boston o Massachusetts, en Estados Unidos, bueno, pues entonces ellos ya pueden desembarcar, ellos hacen amistad con algunos indígenas de la zona y estos les enseñan el maíz precisamente, les enseñan a cosecharlo, les enseñan a llevarse bien con otros indígenas y entonces ellos pueden de alguna manera ahora sí asentarse. Estamos hablando que ya es 1621 y entonces cuando ellos recuperan la cosecha, ellos siembran y entonces en la primavera y entonces en el otoño ellos cosechan. Entonces cosechan la primera, válgame la redundancia, la primera cosecha, los primeros frutos y entonces ellos estaban felices porque entonces, a pesar de que habían tenido un año terrible, habían muerto muchísimos, habían sufrido muchísimo y porque ellos habían salido de Inglaterra en búsqueda de poder adorar a Dios con libertad de conciencia. Entonces ellos, cuando cosechan los primeros frutos y todo, y entonces juntan caza, juntan mariscos,
frutos del mar y, y la cosecha que tenían, y entonces hacen una festividad, una acción de gracias, hacen una festividad en donde invitan a los indígenas, en donde todos se reúnen y entonces le dan gracias a Dios. Ese gobernador, que se llamó William Bradford, que no era realmente el primero, porque el primero había muerto, no había durado, no había realmente librado ese invierno tan terrible, ese que fue llamado el gobernador, el que gobernaba en esa colonia, entonces hizo esa comida, hizo ese día de acción de gracias y entonces invitó a todos y recordaron a Dios, recordaron las bondades de Dios, recordaron los frutos y las bondades y misericordias que Dios le daba. No fue inmediatamente que se estableció en la colonia ese día de acción de gracias, fue años después, siempre se recordó de forma irregular y siempre se trataba de celebrar, pero fue hasta años después que ya se celebró y se puso como un día en el calendario, ya con George Washington, que fue uno de los presidentes de Estados Unidos, de los más importantes, ¿no? Entonces, el primer presidente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Te quiero decir que esta festividad, esta tradición surge de algo en donde el pueblo de Dios ve la mano del Señor y donde el pueblo de Dios le da gracias después de haber pasado muchas miserias, le da gracias por haberles dado una tierra, por haberles dado una cosecha, porque vieron su provisión, porque vieron su mano, y entonces es un día de acción de gracias. Y creo que un día de acción de gracias es lo mínimo que deberíamos de tener en el calendario. Yo sé que no se va a hacer y que, bueno, pues somos de otra cultura y de otras tradiciones, pero tenemos que estar de acuerdo que esto es algo muy bueno y muy interesante. ¿Por qué? Porque finalmente el mundo no le da gracias a Dios. Tanto es así que una de las características de los hombres impíos es que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Lo recuerdas? Está por ahí en Romanos. Entonces, una de las características de los hijos de Dios y de los buscadores de Dios es que tienen un corazón agradecido. Sí, y sería bueno que todas las personas, los que lo buscan y los que no lo buscan, entendieran de dónde vienen sus beneficios y las bendiciones que vienen del cielo, aunque muchos no lo quieran reconocer, porque dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos hace llover, ¿sí? Él es bueno, Él es benigno y misericordioso con todas las personas, buenas y malos, justos e injustos. Entonces, creo que un día de acción de gracias es lo menos que podría haber en un calendario en donde hemos sido siempre tan bendecidos, siempre tan llenos de esos regalos inmerecidos que Dios nos da, y tener un corazón siempre agradecido es lo que Dios ha estado también mostrándonos que debemos tener. Yo me doy cuenta en mí mismo y me doy cuenta en otros cuando la salud espiritual es buena, cuando yo veo gratitud y se escucha la gratitud al Señor y se escuchan que se reconocen las bendiciones, entonces hay salud espiritual, ahí está el Espíritu haciendo su obra hermosa, ¿sí? Pero, por otro lado, cuando empiezas a escuchar problemas siempre y quejas siempre y siempre con palabras de desaliento siempre, entonces te das cuenta que por ahí está faltando algo. Entonces, bueno, pues quería yo hacer mención de esto porque, bueno, pasó el jueves, fue el Día de Acción de Gracias, y porque hay personas aquí de Estados Unidos que también nos escuchan. Entonces, para ellos conocen y saben esta historia que yo les estoy contando ahora, pero no importa, solamente que a grandes rasgos entiendan de dónde viene esta tradición, que es muy, muy hermosa, y que cada año, nosotros cada semana, es más, nosotros cada día, es más, nosotros cada rato recordaríamos y recordamos y debemos recordar lo bueno que es Dios. ¿Qué te parece? Entonces, esto sucedió esta semana, esto sucede y lo celebran los norteamericanos, lo celebran cada año, el cuarto jueves se estableció, el cuarto jueves de noviembre, en recuerdo de todo aquello que pasaron, de aquellos primeros frutos que recibieron de parte de Dios, de aquellas bendiciones, y después de que habían tenido un invierno y un primero, o sea, un comienzo de 1621 terrible, y donde mucha gente lloró y lloró, pero bueno,
como está escrito también, después del llanto, también viene la alegría. Vamos a leer un salmo. Te lo voy a leer yo, va a aparecer en la pantalla, no lo busques, es el Salmo 34 y te voy a leer desde el verso 3 hasta el verso 10. Dice así, para que veas qué bonito es este salmo. Y con eso ya nos metemos juntos a cantar con nuestras hermanas, unos cantitos que podemos disfrutar y cantárselos y ofrecérselos al Señor. Dice así, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Escucha, cuán bienaventurado es el hombre, es la mujer que en Él se refugia. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Nuevamente, nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Nuevamente, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Aleluya. Nuestro Dios es bueno y nuestro Dios es digno de ser alabado ahora por nosotros, su pueblo. Padre, muchísimas gracias te damos por permitirnos esta reunión y te agradecemos por cada persona que hoy estamos aquí. Te agradecemos porque son infinitas y cuando decimos infinitas es porque son incontables, es porque se suman las de los unos con las de los otros y no se pueden enumerar las bendiciones y las misericordias que tú tienes para con nosotros. Queremos reconocerte como nuestro Dios bueno, poderoso, sabio, justo. Queremos darte muchísimas gracias, Señor. Queremos que nos ayudes a estar cada día más cerca de ti. Queremos que nos enseñes a andar en tus caminos siempre, Señor, de aquí hasta el final. Aleluya, para vivir contigo y para también agradecerte eternamente todo lo que tú has hecho, quién eres y bueno, el que estemos celebrando juntos para la eternidad. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, amigos. Bendícelos especialmente. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos esto. Alabado sea tu nombre. Amén. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila, correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti esperar. Correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti esperar.
nuestra fuerza, Señor. Así es, Señor. Porque tú eres el que nos ayuda, Señor Jesús. Tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy con él, a donde él va
estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor Jesús. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu, Señor, que nos guía toda verdad, Señor. Solo en ti queremos confiar, solo en ti esperaremos, Dios. Amén, Señor.
su luz, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Creo, oh bendito Señor. Creo, oh bendito Señor. Así es, Jesús, porque en ti podemos estar confiados, Señor. Amén, Señor. Porque tú no cambias, Dios, porque tú eres siempre el mismo, Señor. Amén, Porque Señor. tú eres fiel, Señor. Padre, y de veras que tú todo lo tienes en tus manos, Señor. Amén, Tú Señor. nunca pierdes el control, Señor, y siempre estás al pendiente de todo, Señor, aún cuidando, Señor, de nosotros, Dios. Amén. Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentarán. Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentarán. Siempre habrá fruto en sus ramas, sus hojas verdes mantendrán. Será como sombra para el cansado viajero, pues sus raíces en Jehová están. La sequía lo amenazará, lo tratará de marchitar. Las tempestades lo querrán derribar, pero ese árbol no caerá, pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para afirmar a ese árbol más y más, pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente
para ese árbol más y más, más y más. Así es, Señor. Porque estamos firmes en ti, Jesús. Así es, Dios. Porque nuestra mirada está puesta en ti, Señor. Y en ti confiamos, Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Solo en ti confiamos, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que el que en ti confía no será avergonzado, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor. Amén, Señor. Gracias, Dios, por tu cuidado, por tu grande amor, Señor. Amén. Gracias, Dios. Buenos días, sean bienvenidos a esta reunión. Nos da mucho gusto que estén conectados y nos da mucho gusto que Dios nos dé la oportunidad de compartir la palabra con ustedes el día de hoy, que Él haya permitido esto. Y bueno, vamos a pasar al estudio, no sin antes pedirle a Dios que bendiga esta exposición de la palabra para que nos sea alimento para el alma, conforme a sus propósitos. Invito a que cerremos los ojos y nos concentremos en la oración para pedirle a Dios su ayuda. Perdón. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que seas favorable con la exposición de esta palabra, que la bendigas, que lleve algo de ti, Señor, para alimentar el alma. Yo te pido, Señor, que hables a través de ella, que lo que falte, lo que llegue a faltar, tú lo añadas, que lo que llegue a no estar muy claro, tú lo aclares por tu Espíritu, Señor. Cumple tu propósito y bendícela, Señor. En ti descansamos para que sea llevada esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la fe. Por lo que entiendo se ha estado tocando el tema, se ha estado hablando creo que ampliamente acerca de la fe. Y vamos a dar no sé si se pueda llamar una especie de conclusión. Ya el hermano Gustavo, ya el hermano Kelu, ya ellos saben qué es lo que sigue. Pero bueno, quisimos compartir esto que entendemos que Dios nos dio, que titulamos La fe en Jesús. Hablar de la fe en Jesús de una manera muy sencilla y dar un enfoque con respecto a los tiempos que estamos viviendo, que no son sencillos. No, voy a leer Hebreos 11:1, que es la definición por excelencia de la fe, así le llamamos a algunos. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, dice la Escritura, que es el esperar, el tener la seguridad de algo que se espera, y tener la convicción, también la seguridad, estar resueltos en algo aunque no se vea. Dice, esa es la fe. En otras palabras, podríamos resumir que es una confianza. Pero esta confianza no es nada más una confianza llana, es decir, no es una confianza simple, no es decir, tengo fe, sí, tengo confianza, sí, no, sino que cuando nosotros nos vamos a pistis, que es la palabra en griego para fe, cuando nosotros nos vamos a estudiarla, a leerla, vamos a ver que este concepto se amplía un poquito más. Pistis quiere decir persuasión, credibilidad, convicción. Si vemos, son conceptos
similares, estar persuadido, estar convencidos, y vamos a estar hablando de la fe en Dios. Entonces esto se refiere a estar persuadidos de Dios, o estar persuadidos de lo que Dios dice, de su palabra, porque quiero decirle que pistis tiene también una raíz en griego que es peizo, que quiere decir literalmente obedecer. Entonces, cuando vamos uniendo todas estas partes, nos damos cuenta que esa confianza de la que habla la fe, de la que habla la definición, esa confianza que es la fe, es una confianza digna de obedecer. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta del por qué es fácil confiar en Dios, el por qué es fácil confiar en sus palabras. Porque la confianza, la fe verdadera, la fe en Dios nos lleva a obedecerle, ¿sí? Implica esto la definición. No es una confianza nada más intelectual, ni es una confianza que se quede estática sin hacer nada, sino que es una confianza que lleva a algo, que lleva a poner una acción. En este caso, creerle a Dios y obedecerle. Entonces esa es la fe, y muchos la entendemos, muchos la hemos tenido clara, quizá varios ya hemos aprendido acerca de ello. Sin embargo, quise que empezáramos y la dejáramos muy clara, para hablar acerca de una particularidad de la fe que Jesús mencionó, o una particularidad acerca de los tiempos que íbamos a vivir usted y yo, que estamos aquí en este mundo, en esta generación, que íbamos a vivir respecto a la fe. Y es en la escritura en Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense muy bien las palabras que usa el Señor Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que varias veces, es muy probable, algunos nos hemos preguntado, o nos hemos hecho esa pregunta, o quisiéramos saber por qué Jesús preguntó de esa manera. ¿Por qué, si Él que todo lo sabe, por qué dejó la pregunta como en el aire? Y bueno, no pretendemos como tal responder esta incógnita. Simplemente queremos dejar planteado un panorama. Jesús dijo que antes de su venida cabría preguntarse si iba a haber fe en la tierra. En otras palabras, Jesús estaba describiendo la posibilidad, o estaba describiendo, mejor dicho, un posible escenario en donde cabía preguntarse, ¿y va a haber fe? ¿Va a haber fe para creer? Y es particular el preguntarnos y el decir, ¿por qué? ¿Por qué sería así? ¿Por qué Jesús lanzaría esa pregunta y lo dejaría así? Vamos a echar un vistazo a un artículo en donde yo quisiera que pusiéramos atención. Es un artículo secular, no tiene que ver con la Biblia, pero nos da un panorama particular. Dice así: todo el mundo miente. Las personas mienten sobre cuántas copas bebieron antes de volver a casa. Mienten sobre la frecuencia con que van al gimnasio, el precio de sus zapatos nuevos, el haber leído tal libro. Dicen que están enfermas cuando están sanas. Dicen que llamarán cuando no lo harán. Dicen que el problema no es el otro cuando sí lo es. Dicen que te quieren cuando no es así. Dicen que son felices cuando están deprimidas. Dicen que les gustan las mujeres cuando en realidad les gustan los hombres. Las personas mienten a sus amigos, mienten a sus jefes, mienten a los niños, mienten a sus padres, mienten a sus médicos, mienten a los maridos, mienten a las esposas, se mienten a sí mismas,
y sin sombra de duda mienten en las encuestas. Así arranca uno de los capítulos del libro Todo Mundo Miente, un libro de 4 años de investigación escrito por Stephen Davidovich. Ok, hasta ahí vamos a leer. Es particular estas palabras. Este hombre se puso como a investigar un poquito acerca del proceder humano en base al buscador de internet, y ahí consiguió mucha información que, de acuerdo a su estudio, no lo conozco bien, no lo estoy dando por hecho, de acuerdo a su estudio lo llevó a establecer esta conclusión: todo el mundo miente, y eso es muy particular. O sea, porque esto, yo creo que a la mayoría no nos es raro el decir que la gente miente. Si usted es verdadero cristiano, bueno, usted ya fue lavado de eso, y usted obviamente no practica la mentira. Pero si no lo es y practica esto, pues usted entra en ese grupo de los que mienten. Sea poco o sea mucho, usted miente. Sea una mentira sencilla, no sé, por acá decimos a veces una mentira blanca o mentira de otro color, tratando de minimizar el punto de la mentira, pero la verdad es que es mentira. En fin, lo que quise hacer al traer el artículo es qué investigación tuvo que hacer este hombre para que él fuera concluyente al final y pudiera decir, todos mienten. Él estudió el comportamiento del ser humano a través del buscador de internet de Google, y se determinó que todos mentían. ¿Y qué pasa cuando nos damos cuenta que la gente miente? ¿Qué pasa cuando tú te das cuenta que alguien te miente? Pues pierdes la confianza en tal persona. Cuando tú pones tu confianza en una persona y le crees y estás ahí confiando en que te dice: voy a llevarte esto, voy a pagarte tal dinero, voy a ayudarte con tal situación, te voy a llevar lo que me prestaste, te lo voy a devolver, etcétera. Y cuando nos damos cuenta que miente, nos produce una desconfianza. Ya no creemos en sus palabras, ya no creemos en lo que la persona nos pueda llegar a decir, porque tenemos evidencia de que falló, de tal manera que la mentira produce desconfianza. Entonces esto, si lo vamos ampliando a muchos términos de nuestra vida diaria, nos vamos a dar cuenta que efectivamente nuestra sociedad está el día de hoy rodeada de mentira, rodeada de falsedad, y eso produce una incredulidad en la sociedad, una incredulidad en el ser humano. Vamos a poner algunos ejemplos nada más para darnos cuenta de cómo funciona esto. Por aquí van a aparecer unas diapositivas y nos vamos a ver en la primera que aparece por ahí. Es la diapositiva de unos tenis, donde se puede ver dos fotografías. El grupo de tenis, en la fotografía primera se ven todos iguales, sin embargo solo uno de esos es original. Parecen igualitos, pero solo uno es original. Y en el otro también igual, lo mismo. Los dos se ven muy parecidos, pero solo uno es el original y el otro es una copia. Se le conoce como piratería en algunos lugares de nuestro continente. Ok, ¿qué vemos? Estamos rodeados de este tipo de artículos. Hay gente que dice: bueno, yo quiero comprar una imitación, unos zapatos que sean de imitación, porque no tengo el dinero para unos originales, pero quiero unos que se parezcan a los originales, y está consciente y lo compra. Pero ¿qué tal si tú pagas la cantidad de un original y cuando los ves, pues, te das cuenta que son igualitos, sin embargo
por algún detalle pequeño, el zapato no es original y tú lo pagaste como original. Te están defraudando, y eso produce desconfianza. ¿En qué otro ámbito también se ve esto el día de hoy? Esto es cotidiano, por eso quiero poner los ejemplos. Si vemos la siguiente diapositiva, nos podemos dar cuenta hay un grupo de celulares. Unos celulares arriba dice que uno es falso y el otro es real. Y los de abajo también se ven muy parecidos, pero uno es falso y el otro es real. Igual, de la misma manera, se ha hecho muy popular el hecho de clonar los celulares, y te sale en un celular que normalmente te sale acá en México que te gusta en 7,000, 8,000 pesos aproximadamente, y te lo rebajan a 4,000 pesos y tú dices, wow, qué oportunidad. Sí, pero no te dicen que es un clon, que no es un celular original y que lo más probable es que termine fallándote pronto o que te dure menos de lo esperado. Así está nuestra sociedad. Y aquí hay lugares, me imagino que por allá en Colombia también, pero aquí hay lugares donde se especializan en la venta de celulares y estos aparatos, y está lleno de estos casos. Entonces, ¿qué vemos? Esto te genera desconfianza, ya vas a comprar algo y te tienes que andar cuidando. Oye, ¿sí será original o me está vendiendo algo que es falso? Vemos ahí entonces que la sociedad se está convirtiendo en una sociedad fraudulenta. Igual la siguiente diapositiva, las compras por internet. Vemos un poquito de manera chusca cómo por internet compras el artículo, se ve de cierto tamaño y ya cuando te llega pues es muy diferente. Igual produce desconfianza, produce incertidumbre. La verdad es que hace que ya no quieras comprar con libertad si eso te llega a pasar, si pagas algo y recibes otra cosa. Y este mundo está llenándose de estos casos se presentan, por eso se han hecho chistes, porque estos casos se presentan y las decepciones pues no paran. Pero bueno, entendemos que qué es lo que pasa. Hay una corriente hacia ser fraudulento. No se diga, en la siguiente diapositiva, no se digan los fraudes por teléfono, aquellos fraudes donde podemos darnos cuenta que a veces te marcan por teléfono y te piden tus datos, quizá te hacen creer que ganaste un concurso o que vas a participar en un concurso, o bien que se van a renovar las condiciones de tu banco y entonces te piden que registres otra vez tu número de tarjeta, te piden que registres tu NIP y cuando tú les crees caes en la trampa, pues muchas veces es para vaciarte lo que tienes en la tarjeta y fue engañándote. No son extraños. Estas prácticas no son raras, al contrario, son cada vez más comunes. Ahora yo te pido que vayas sumando todo lo que estoy hablando, porque son solo algunos casos. O sea, son solo algunos casos de las cosas cómo se presentan el día de hoy en nuestra sociedad. Son ejemplos de cómo está funcionando nuestra sociedad. Es natural pensar que un cristiano no va a obrar de esa manera. Un cristiano no va a proceder así. Pero cuando no se es cristiano, no se tienen límites, y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero bueno, finalmente estamos analizando el proceder de una sociedad. El proceder de una sociedad que se está convirtiendo en algo fraudulento, constantemente fraudulento, que no genera confianza, que más bien produce desconfianza.
Y bueno, ¿qué pasa con las personas? Genera desconfianza y muchas veces ya no pueden, ya no proceden las personas de una manera natural, queriendo ayudar o recibir algo de los demás, porque no sabe si va a ser un fraude. Hay algunos casos por acá en México donde si vas en carretera, en ocasiones encuentras a un carro, quizá vamos a imaginar que sea de noche, encuentras a un carro y quizá encuentras ahí una mujer y bueno, tú quizá te compadeces y dices, está descompuesto el auto, está la mujer sola, pues vamos a ayudarla. Y hay quien se ha estacionado, te estoy narrando una situación imaginaria, pero han sucedido casos similares, y se estacionan y cuando ya se bajan del carro, le salen del lado de la carretera a sus cómplices y bueno, pues se dedican a asaltar a la familia que se paró de buena fe se paró a ayudar. Los engañaron, los defraudaron y sufrieron consecuencias. Esa es la generación en la que estamos viviendo. ¿Qué más encontramos? Pues en la siguiente diapositiva vemos aquellos fraudes que se generan por medio de la gasolina. No sé cómo sea por allá en Colombia, pero por acá en México, pues bueno, ya es muy sabido que hay lugares donde los litros de la gasolina no son litros completos, es decir, la máquina te vende aparentemente los litros como son, pero cuando tú los mides en un envase con determinada capacidad, te das cuenta que ellos te venden 10 litros, pero en realidad te sirvieron 9 o 9 y medio. Y eso ha sido muy recurrente. Tan es así que hasta el mismo gobierno se ha dedicado a boletinar a aquellos lugares que tienen esa fama, para que la gente no caiga en su trampa, para que la gente no caiga en ello. Entonces vemos ahí que es otra práctica que añade a este proceder fraudulento, este proceder que genera desconfianza en nuestra sociedad. Y le vamos aumentando y le vamos aumentando y podemos sacar muchos más. Yo ya te voy a mencionar un par más nada más, tres casos más breves, pero podemos aumentar muchos casos con estos ejemplos. Y yo lo que quiero que vayas ubicando es que esto genera un ambiente alrededor. Ya como hay fraudes por teléfono, tú ya cuando suena el teléfono dices, ay, es un número que no conozco, o me dice número privado. No vaya a ser, como ya me extorsionaron, no vaya a ser alguien que me quiera extorsionar, mejor no contesto. Toda esta situación va generando un ambiente de incredulidad y de desconfianza. ¿Qué más vemos? La siguiente diapositiva. Le pusimos por ahí relaciones tóxicas. Bueno, por ahí las imágenes, pues, si tú quieres, son un poquito chuscas, las imágenes que pusimos por ahí, pero lo que queremos transmitir es cómo las personas, hasta en las relaciones, generan desconfianza. ¿Qué es esto? Cuando las personas están en una relación, se supone que en una relación debe haber algo que se llama confianza. ¿Estamos de acuerdo? O sea, deben de estar de acuerdo, querer las mismas cosas y pues tener la confianza de una fidelidad. Eso es lo que se espera de una relación personal. No estamos promoviendo ni hablando de noviazgos, simplemente de manera general quiero señalar algo. Las relaciones humanas que deberían de moverse en un término de confianza
hoy están gobernadas por estas expresiones. Así le pusimos relaciones tóxicas porque hay mucho chiste de eso, pero otra vez es porque hay mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas empiezan a vivir en desconfianza. Sí tienen una relación, sí aparentemente son felices, aparentemente están bien, aparentemente tienen lo que quieren, pero no viven en confianza, no están plenas. Si una persona, imagínate, si las frases que vienen ahí, imagínate una mujer que está constantemente con esos temores y esas peleas hacia otras personas, hacia otras mujeres, ¿será realmente feliz? Sin embargo, la gente se conforma con esa manera de vivir. Pero ¿qué vemos hoy? Ya se acostumbraron a ser fraudulentos, ya se acostumbraron a que aunque sea con un poquito de medio seguridad, con eso tratar de ser felices, y a la menor provocación o a la menor descuido, luego brincará para decir, a ver qué está pasando aquí. A veces el muchacho deja a la muchacha en su casa, hablando de una relación de noviazgo en el mundo, la deja en su casa y se va a su casa, y al poco tiempo ya le está hablando la muchacha: ¿ya llegaste? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Porque no le tiene confianza. No le tiene confianza, lo cree capaz de decirle que se fue a descansar a su casa y en realidad irse a otro lado, irse a una fiesta o hasta irse con alguien más. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Esa es la sociedad. Y la lista sigue tremendamente. En pocas palabras, y con esto queremos establecer, nos damos cuenta de que nuestra generación está llena de motivos para no creer. La verdad es que tenemos a nuestro alrededor muchos motivos para ello. Vivimos en una generación fraudulenta que no genera confianza, porque nos damos cuenta de algo, como dice el artículo: todos mentimos a todas horas y a todo el mundo. Toda la gente miente realmente, excepto ya establecimos un verdadero cristiano. Bueno, por si esto fuera poco, estamos delante de corrientes de pensamientos que hacen que la desconfianza también aumente por todos lados. Si me pones la siguiente diapositiva, puedes ver a un varón en la foto del lado izquierdo. Puedes ver ahí su aspecto claramente, y a la derecha puedes ver al mismo varón transformado en lo que él quiere aparentar ser como una mujer o un transexual. Ya no sabes si con quien estás hablando es varón o es mujer. Estas ideologías de nuestra generación, de nuestro siglo, han fortalecido esta idea de pensamiento que hace que se genere esta desconfianza. Y esto que algunos podríamos llamar es una especie de locura. O sea, ya no saber, el que en algunos lugares te quieren tratar al varón, quiere que lo trates como mujer nada más porque él se siente como una mujer o él se percibe como mujer, y realmente vemos que produce una desconfianza y acaba siendo un engaño, porque realmente no es una mujer. Ese personaje nació siendo varón. Entonces, ¿qué vemos? Estas ideologías están cobrando mucha fuerza y a un ritmo acelerado,
¿Y a qué le añaden? ¿A qué le abonan? A la desconfianza. A generar esa desconfianza que hace que no se pueda confiar en que si tienes delante un varón o una mujer, en que si tienes a alguien que está bien identificado con su sexo, o alguien que está haciendo uso de las ideologías para transformar su vida y aparentar estar o tratar de estar satisfecho con su modo de vivir. Esta es la generación que nos está tocando. Esta es la generación. ¿Hasta qué punto ha alcanzado la incredulidad nuestra generación? Porque todo lo que hemos estado nombrando hasta ahorita abona, añade a un sentimiento de incredulidad. Si tú resumes todo, si tú lo vas conjuntando todo lo que hemos hablado, todo va hacia tener una incredulidad, hacia no poder tener fe. De un lado te fallan, de otro lado te defraudan, aquí te lo venden y es falso, acá te lo tratan de vender y te quieren engañar y vender el gato por liebre, dicen por acá. Todo eso genera incredulidad. ¿Y hasta dónde ha llegado? Bueno, en la última diapositiva podemos ver por ahí unas noticias de unas personas que aseguraban que el COVID-19 no existía, de tal manera que no lo creyeron, y uno de ellos, bueno, vemos ahí que le costó la vida a su esposa, si no estoy mal, le costó la vida el no creer. O sea, ¿hasta qué punto llega la incredulidad? Hasta decir, no me voy a cuidar porque yo no creo que eso pase. O sea, ve hasta qué punto llegamos, hasta qué punto llega la incredulidad, que decimos que la gente ha llegado a decir, no, yo no me cuido, y ha sufrido las consecuencias. O sea, se perdió una vida. En esta noticia lo podemos corroborar. Se perdió una vida por esa incredulidad, ese ambiente de incredulidad. Así está el ambiente el día de hoy. Así está la corriente que nos está rodeando. Todo va encaminado a que la gente no pueda creer más. El mundo en general ya nos está generando desconfianza y nos da más razones para dudar de él que razones para creerle. Si analizamos aspectos como la política, las guerras, la salud, todos los ámbitos están siendo afectados por una ola de incredulidad. El día de hoy, prácticamente todo lo que nos rodea nos da razones para dudar. Ahora podemos retomar la pregunta de Jesús y encontrar el por qué Jesús la lanzó. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque iba a haber este ambiente, porque iba a haber esta corriente alrededor del ser humano, un ambiente de incredulidad tremendo. Pero ¿por qué es este ambiente? ¿Por qué nuestra generación ha caído en esto? ¿Por qué en lugar de recobrar la confianza ha ido decayendo y decayendo y decayendo y cada vez torciéndose más? La Biblia nos da respuesta a esto. Romanos 3:10 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate cómo la Biblia lo generaliza. No hay quien haga lo bueno. Y el que es verdadero cristiano sabe que si no fuera por la gracia de Dios en su vida, él no podría hacer nada bueno. Que a partir de que Cristo vino, las cosas cambiaron. Pero para dar la razón a este pasaje, no hay quien haga lo bueno. Y luego dice el versículo 18:
no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué esta generación se ha vuelto tan incrédula, generando desconfianza y estando desconfiados? Porque, bueno, a veces la persona dice, pues no, ya nada me genera confianza, pero la persona tampoco es confiable, la persona tampoco es fiel, la persona tampoco habla verdad siempre con su prójimo, sino habla sus mentiras. Si puede, defrauda, si puede, se queda con el vuelto o con el cambio, no sé cómo le digas ahí en la tienda, cuando vas a comprar ahí a un autoservicio y te dan dinero de más y te lo quedas. La persona ahí está defraudando y genera una desconfianza. Sí, entonces vive en un ambiente de desconfianza, pero también está poniendo de su parte para que se genere este ambiente de desconfianza. ¿Y por qué la gente vive así y quiere seguir viviendo así? Porque no hay temor de Dios. Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos, porque no han puesto a Dios en el lugar adecuado, en el lugar correcto en su vida. No lo han sabido poner y por eso genera esa desconfianza. Por eso viven practicando estas cosas que generan desconfianza, perdón, porque no han querido poner a Dios en primer lugar en sus vidas. En pocas palabras, es una generación que no le ha parecido tomar en cuenta a Dios, que son desleales, que son sin afecto natural, que son implacables, que son sin misericordia. Y la verdad es que la Biblia nos dice que si no quieren tomar en cuenta a Dios, pues les va a ir de mal en peor. Y esta sociedad se va a ir corrompiendo más y más y más. Se va a ir convirtiendo en una generación de mayor desconfianza de la que ya de por sí hay. Ese es el escenario. ¿Cómo ve el escenario? ¿Cómo lo ves? Se ve gris, ¿verdad? Se ve tremendo. Parece casi imposible y ahora entendemos, Señor, con razón dijiste, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Con razón, Señor, si tu venida está tan cerca, estamos viendo todas estas cosas, es claro, Señor, que no hay fe, hay un ambiente de desconfianza. Y parece ser un ambiente perturbador, un ambiente que produzca incertidumbre. Pero la verdad es que en medio de todo esto, en medio de toda esta situación, y es el punto hacia donde queremos llevar el estudio a manera de conclusión, es poner la fe en Jesús. La fe en Jesús, que es el título del mensaje. En medio de toda esta situación, de todas estas incredulidades, Dios ha querido que usted, y hablándole más personalmente, que usted que ha estado recibiendo mensajes acerca de la fe, que se le ha estado hablando con detenimiento acerca de la fe, usted pueda hallar fortaleza en esas palabras y principalmente en el autor y consumador de la fe. Que si usted no tiene una relación con Jesús, usted aprenda a buscarla y a darse cuenta en qué mundo vive. Yo no sé si usted se había hecho esta reflexión de qué es lo que hoy nos rodea. Vaya, hasta las mismas familias el día de hoy sufren porque no se tienen confianza entre ellos. Se defraudan entre ellos, se fallan entre ellos, se mienten entre ellos, no se cuidan entre ellos. Está tremendo. Sin embargo, en medio de todo este ambiente, no todo está perdido. Y la salida es Jesús. Dios sabe, Jesús sabe, que en medio de una generación tan incrédula, la única salvación es voltear a ver a Jesús y tener fe en Él. Y voy a resumir esa fe de manera muy sencilla en 3 incisos finales. Fe en sus palabras. Dice 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados,
porque Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Vea qué palabras tan preciosas. A veces alguno las puede tomar muy simple. Ah, sí, aquí dice que Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Son palabras enormes, déjeme decirle. Es un ser, Jesús es un ser que caminando en esta tierra nunca mintió. Nunca mintió. Cuando Él habló algo, habló verdad. Cuando Él dice algo el día de hoy, podemos creer, por lo tanto, Él dice verdad. Oiga, saber que alguien dice verdad no le genera a usted confianza. Conocer a alguien que siempre habla la verdad, el que dice la Escritura que el que no, ni aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Así fue Jesús. Cuando le dijeron, te conjuro por el Dios viviente, estoy parafraseando el texto, eres el Hijo de Dios. Él lo dijo, a pesar de que ese fue lo que lo condenó. Eso fue lo que llevó a los judíos a condenarlo a muerte. Pues oiga, qué carácter moral de Cristo. Qué especial es saber que Él siempre habla verdad. Muchas cosas se han inventado de Jesús, muchas no son ciertas. La gran mayoría, algunas otras cosas se han dicho y no tiene nada que ver con lo que Él hizo en esta tierra como obra redentora. Pero una de las cosas que nadie ha podido comprobar es que Él haya mentido. Para nada. Búsquele usted por donde quiera. Y a alguien que no le crea esto, dígale que busque, que investigue, que se documente. No hay alguien que pueda demostrar que Jesús mintió. Entonces, qué especial es poder confiar en sus palabras. Qué especial es poder confiar en Cristo, porque Él no miente, Él no defrauda, Él no engaña. Entonces, cuando tenemos fe en sus palabras, tenemos la confianza y la certeza de que nuestra fe está segura. Y por eso nuestra fe se convierte en una fe obediente, una confianza obediente. Porque cuando Jesús nos manda algo, nos dice que es para nuestro bien, nosotros no dudamos y podemos obedecerle con libertad, podemos obedecerle con gratitud, porque sabemos que Él no nos va a fallar, que Él no nos va a fallar. ¿Cómo tener fe en Jesús? ¿De qué otra manera tener fe en Jesús? Fe en su obra redentora. Colosenses 1, 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué especial es que la Biblia asegura con toda certeza que por medio del derramamiento de la sangre de precioso Jesús hay redención de pecados, hay perdón de pecados. Su muerte es suficiente para hacerte limpio. Por medio de su muerte, si tú ya eres un cristiano, si tú ya caminas con Jesús, por medio de su muerte te limpió. Y tú puedes confirmar esto. Tú puedes confirmar que Él que te quitó los pecados, que Él te quitó la venda de los ojos, que Él te quitó la ceguera espiritual que tenías, que no sabías, que no entendías, que no ibas camino al cielo, que pensabas que eras bueno, pero en realidad tenías cosas que te acusaban. Y sin embargo, Jesús en su misericordia vino a mostrártelas para que te pudieras arrepentir y creer en su sacrificio. Creer en su sacrificio, y una vez creyendo en su sacrificio, poder vivir sin pecado, sin culpa, poder practicar una vida de santidad. Qué particular es que Jesús venga a hacer esto. Y cuando tenemos fe en su obra redentora, podemos creer y entender que por medio de Él hay perdón de pecados. Hoy yo te quiero decir a ti, si tú no has alcanzado perdón de pecados para tu vida, yo te quiero decir lo que dice la Biblia,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él puede perdonar tu pecado. Él puede perdonar tus pecados. No importa cuántos hayan sido, ni de qué clase. La Biblia dice que únicamente la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Pero de ahí en fuera, la Escritura nos dice que Él tiene la capacidad de perdonar perdonar los pecados, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que tú puedes tener fe en Jesús, ¿cómo? Creyendo en su obra redentora, buscando que Él limpie tu vida. Si tú no estás aún caminando con Jesús, puedes buscar que Él limpie tu vida, pedirle que la limpie, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, restituir a quien le has hecho mal y volverte a Dios de todo corazón. Y dice la Escritura, en Él hay perdón de pecados. Podemos creerlo porque la Biblia habla verdad, porque es verdad lo que la Biblia dice y es verdad lo que Cristo hace. Hoy mucha gente da testimonio de que Cristo hay verdadera redención de pecados. Amén. Primera de Corintios 15:10, el último inciso, fe en su gracia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando acerca de ese poder especial que venía de parte de Cristo para sostenerlo y hacer lo correcto en medio de un mundo perdido, en medio de un mundo pecador. El apóstol había sido de lo peor. Él se llamó a sí mismo el primero de los pecadores. Sin embargo, vino Cristo, le salió al encuentro, lo transformó y después se convirtió en la persona que llenó el continentes con el evangelio de Jesús. Así fue la gracia de Dios para con Pablo. Yo quiero decirte algo. El día de hoy Jesús tiene esa misma gracia y ese mismo poder para ayudarte. Te decía yo, si tú tienes que arreglar las cosas con Dios, Dios, al hablarte de la fe, ha querido enfocarte a que necesitas creer en Él, poner tu confianza en Él para obedecerle y para que Él pueda hacer la obra redentora que tú necesitas. Pero una vez que la haya hecho, que tú puedas confiar en que su gracia te puede sostener, te puede hacer, te va a transformar, te va a perfeccionar, va a hacer en ti algo diferente, va a hacer en ti, así como lo hizo con Pablo. Si tú te dispones a hacer lo que Jesús te pide, lo que Jesús te marca. Por otro lado, a ti que ya caminas con Cristo, la gracia que está con Pablo, amado, también está contigo. La gracia que estaba con el apóstol Pablo, también está hoy contigo. Y Pablo encontraba fortaleza en Jesús. Él sufrió muchas contradicciones, él sufrió muchas oposiciones, muchas persecuciones, muchos golpes, muchos azotes, muchos peligros. Muchas veces salió defraudado. Él decía que hasta había peligro entre falsos hermanos. Él experimentaba eso a cada momento, Pablo. Sin embargo, su gracia, la gracia de Cristo lo sostenía. Mi amado, en medio de este mundo incrédulo, fraudulento, pecador, está la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos confianza en la gracia de Cristo. Tengamos confianza en Él. Él quiere que tengamos fe, pero fe en que nos va a poder sostener. Fe en su redención, fe en sus palabras,
fe en su gracia para caminar. Y de esta manera podamos dar testimonio de que Él es real y verdadero. El día de hoy, el verdadero cristiano está llamado a brillar en medio de esta sociedad fraudulenta. Está llamado a brillar como alguien veraz, como alguien digno de confianza y como alguien que sabe poner su confianza en Jesús. Como alguien que sabe poner su confianza en Jesús y vivir obedeciéndole y vivir sirviéndolo y además teniendo bendición en su vida. Entonces, querido oyente, hermano que me escuchas, el mensaje lleva como propósito que podamos tener nuestra confianza bien enfocada y bien depositada. Esta es la conclusión, porque todo lo que este mundo ofrece es fraudulento, y ese es un último llamado que hago. Tú que estás claudicando entre dos pensamientos, que no te decides si seguir a Cristo o no seguirlo, si entregarte a Él o seguir vacilando, jugando a que eres cristiano o no, yo te quiero decir, este mundo es fraudulento. Este mundo va a ir de mal en peor. Y aunque tú te quieras portar bien, el mundo no te va a reconocer eso. Al contrario, se van a aprovechar de ti. Pero qué especial es que cuando caminas con Cristo y haciendo el bien, puedas llegar a sufrir de fraudes, puedas llegar a sufrir cosas contrarias por este mundo fraudulento, este mundo que genera desconfianza, este mundo mentiroso, pero que estés con Cristo. Qué difícil es cuando de todas maneras sufres fraudes y no tienes a quién recurrir, no tienes con quién ir, no tienes a quién pedirle y quien te ayude sobrenaturalmente. Por eso el llamado es: pon tu fe en Jesús, pon tu fe en Jesús. Es muy sencillo. Pon tu fe en sus palabras, pon tu fe en su obra redentora. Él murió por ti, Él quiso morir por ti, Él quiso entregar cada gota de su sangre por ti. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y es por eso que Jesús aceptó ir a una cruz, porque Él sabía que tú ibas a pecar, que tú ibas a mentir, que ibas a adulterar, que quizá ibas a fornicar, que ibas a hacer el mal, que te ibas a corromper de una manera vergonzosa. Y entonces Él, cuando tomó la decisión de venir a esta tierra, pensó en darte una oportunidad para que no te perdieras. Ten confianza en su obra redentora, porque a Jesús no lo golpearon ni lo clavaron porque hubiera hecho algo malo. Lo golpearon y lo clavaron porque tú pecaste, porque tú hiciste lo malo. Por eso Él lo golpearon. Así que yo te pido que reflexiones y veas que ahí está Jesús, para que puedas tener fe, que Él te está llamando a tener fe en Él, a creer en sus palabras, a creer en ese sacrificio, y a que puedas creer que una vez que Él te vea, que una vez que Él te cambie, te transforme, habiéndote arrepentido y teniendo fe, creyendo de todo corazón en lo que hizo por ti en la cruz, tú puedas creer que puedes caminar con Él libremente, sin pecar, sin ofender, con libertad, sin tener que estar defraudando, sino viviendo como aquel que te llamó. Hoy el llamado es a que pongas tu fe en Jesús. Ese es el cierre. Esa es la conclusión de todo esto. Pon tu fe en Jesús. Es muy sencillo. Pon tu fe en Jesús, como te lo hemos explicado.
Permite que tu vida cambie, porque Jesús haga una obra redentora en tu vida. Obedécelo, atiende sus palabras, atiende sus palabras. Vamos a hacer una oración y de esta manera terminamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que haya fe para creer, Señor, estas palabras. Haz que sean, Señor, palabras vivas, Señor, en el corazón de cada oyente, Señor, y que se pueda creer, Señor, que en medio de esta generación fraudulenta, no todo está perdido, Señor, y aún nos queda, Señor, el poner nuestra fe en ti, Señor, para aquel que no ha creído, Señor, que pueda creer y que tenga la fe suficiente para creer que es posible caminar, Señor, contigo, que es posible caminar una vida diferente, Señor. Y aquel que ya creyó, Señor, que ya es un hijo tuyo, que se afirme, Señor, que nos afirmemos en medio de este mundo perverso, fraudulento y pecador, Señor. Yo te pido que hoy haya la fe para creer, Señor. Tú haz lo que falta, añade lo que falta, Señor. En el nombre de Jesús dejamos en tus manos esta palabra. Te damos gracias por ella, Señor. Amén. Amén. Me dio mucho gusto estar entre ustedes. Que Dios le bendiga. Quédese con la palabra y hasta la próxima. Buen día.